Un marido rico humilló a su mujer durante su cena de aniversario, hasta que llegó un nuevo invitado. El espejo del tocador reflejaba a una mujer que Clara Montiel ya no reconocía del todo. A los 35 años, sus manos aún temblaban ligeramente mientras se aplicaba el pintalabios color cereza que Javier había elegido para ella esa mañana. «Este tono te queda mejor que el nude», había dicho él, sin siquiera mirarla, mientras revisaba sus correos en el móvil. Valencia se extendía más allá de las ventanas de su ático en el ensanche, con las luces doradas del atardecer pintando los edificios modernos. 10 años. Una década entera desde que había dejado Madrid, su carrera prometedora como diseñadora de interiores y sus sueños propios para seguir a Javier Olmos, el hombre que entonces la hacía sentir como si pudiera conquistar el mundo a su lado. Ahora, mientras se ajustaba el vestido negro que él había aprobado esa misma tarde con un «está bien, supongo», Clara sintió esa familiar opresión en el pecho. El escitalopram que tomaba desde hacía 6 meses había aliviado los ataques de ansiedad, pero no podía borrar la sensación constante de estar representando un papel en su propia vida. «¿Estás lista?». La voz de Javier llegó desde el salón, impregnada de esa impaciencia que se había vuelto su tono habitual. Él estaba impecable, como siempre. Traje Hugo Boss, cabello perfectamente peinado hacia atrás, el aroma de su colonia Creed llenando el espacio. A los 43 años, Javier Olmos era la imagen del éxito empresarial. Su empresa de ciberseguridad había crecido exponencialmente en los últimos 5 años, convirtiendo a la pareja en uno de los matrimonios más admirados de Valencia, al menos desde fuera. «Ya voy», murmuró Clara, tomando su bolso de mano. Al pasar junto al espejo del recibidor, se detuvo un momento. La mujer que la miraba tenía el cabello recogido en un moño elegante, maquillaje impecable y una sonrisa que había perfeccionado durante años de eventos sociales. Pero sus ojos parecían apagados, como faros que hubieran perdido su luz. El restaurante Can Bermúdez era una joya gastronómica en el centro histórico de Valencia, con sus muros de piedra antigua y la iluminación tenue que creaba una atmósfera íntima. 40 invitados ya se habían reunido en el salón privado, colegas de Javier, algunas parejas de amigos y los familiares más cercanos. Clara había organizado cada detalle durante semanas, desde las flores de temporada hasta el menú degustación que había coordinado personalmente con el chef. «Aquí está nuestra anfitriona», anunció Javier cuando la vio llegar, rodeándole la cintura con un brazo posesivo. Los invitados aplaudieron cortésmente. Clara sonrió, pero notó cómo la mano de su marido se tensaba sobre su cadera cuando ella intentó apartarse ligeramente. La cena transcurrió entre conversaciones sobre negocios, política y los últimos viajes de sus conocidos a las Maldivas o Dubái. Clara participaba cuando le preguntaban directamente, pero la mayor parte del tiempo permanecía en segundo plano, asegurándose de que todo fluyera perfectamente. Era su especialidad, ser la esposa perfecta, invisible y eficiente. El momento llegó con el postre. Javier se puso de pie, copa de Rioja en mano, y pidió silencio con ese carisma natural que había conquistado tanto salas de juntas como corazones. Clara sintió que el estómago se le encogía. Conocía esa mirada, esa sonrisa ligeramente torcida que aparecía cuando él había bebido más de la cuenta. «Amigos», comenzó Javier, su voz resonando clara en el salón. «Hace 10 años me casé con esta mujer extraordinaria», señaló a Clara con su copa, y ella sintió todas las miradas clavándose en su rostro. Clara ha sido, ¿cómo decirlo?, la perfecta compañera de viaje. Siempre ahí, siempre disponible, siempre. Una pausa. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. «Siempre igual», continuó Javier, y una risa nerviosa se extendió por algunas mesas. «Porque hay que reconocer que mi mujer es de esas que se queda en su zona de confort, que se acomoda. Algunas mujeres evolucionan, se cuidan, crecen con sus maridos». Otra pausa, más larga. Otras simplemente se dedican a decorar su propia zona de conforto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara sintió cómo la sangre abandonaba su rostro, cómo sus manos comenzaban a temblar imperceptiblemente. Los ojos de algunos invitados mostraban incomodidad. Otros desviaban la mirada hacia sus platos. Carmen, su cuñada, tenía la boca ligeramente abierta por la sorpresa. «Pero bueno»,
siguió Javier, aparentemente ajeno al ambiente tenso que había creado. Así son las bodas de plata anticipadas, ¿no? Uno se acostumbra a lo que tiene. Clara intentó sonreír, pero sus labios apenas se movieron. Quería desaparecer, hundirse en el suelo, despertar de esa pesadilla. El murmullo incómodo de los invitados llenaba sus oídos como un zumbido lejano. Y entonces, como si el universo hubiera decidido que esa noche aún no había terminado de sorprenderla, la puerta del salón privado se abrió. Un hombre alto, de cabello castaño ligeramente despeinado por el viento, y ojos oscuros que Clara habría reconocido en cualquier lugar del mundo, apareció en el umbral. Sergio Beltrán la miraba directamente, con esa sonrisa suave que ella recordaba de sus años universitarios, y por primera vez en una década, Clara sintió que podía respirar. ¿Habéis vivido alguna vez una humillación tan brutal delante de todos vuestros conocidos? ¿Qué haríais si fuera vuestro marido quien os destrozara públicamente en la noche que debería ser vuestra celebración? ¿Y si en ese momento apareciera alguien de vuestro pasado? ¿Alguien que os recuerde quién erais antes de perderos en esa relación tóxica? ¿Creéis que Clara tendrá el valor de cambiar su vida para siempre, o seguirá siendo la esposa silenciada que todos conocen? Dejadme vuestros comentarios. El tiempo se detuvo en el salón del Can Bermúdez. Clara sintió como su corazón se aceleraba, de una forma que no experimentaba desde hacía años, no por ansiedad, sino por algo que había olvidado que existía: reconocimiento. Sergio Beltrán estaba allí, real, con esa misma presencia tranquila que recordaba de la Facultad de Arquitectura de Madrid, cuando ambos soñaban con cambiar el mundo a través del diseño. «Perdón por llegar tarde», dijo Sergio, dirigiéndose directamente a Clara con una sonrisa que no había perdido su calidez. «Vi la publicación en Instagram y, bueno, no podía perderme la celebración de una década». Javier se había quedado inmóvil, la copa aún en alto, procesando la interrupción. Sus ojos se movían entre Clara y el recién llegado, calculando, analizando. Conocía a su mujer lo suficiente como para detectar el cambio sutil en su postura, la forma en que sus hombros se enderezaron por primera vez en toda la noche. «Sergio», murmuró Clara, y por primera vez en horas su voz sonó natural, sin esa tensión forzada que había mantenido durante la cena. Se levantó de su silla, y por un momento dudó si abrazarlo o simplemente estrecharle la mano. Él resolvió la duda acercándose para un abrazo cordial, respetuoso, pero lo suficientemente largo como para que Clara sintiera el aroma de su colonia, diferente a la de Javier, más sutil, más ella. «Clara, estás radiante», dijo Sergio, sosteniéndole la mirada. Y aunque era una cortesía social, ella sintió que lo decía de verdad, que realmente la veía, no solo la superficie pulida que había construido para los eventos sociales. Clara comenzó a hablar, pero la voz de Javier la interrumpió. «¿Y tú eres?». La pregunta sonó más como una afirmación territorial que como una presentación cordial. Javier había recuperado su compostura, pero Clara notó la tensión en su mandíbula, esa pequeña contracción que aparecía cuando se sentía amenazado en los negocios. «Sergio Beltrán», respondió él, extendiendo la mano hacia Javier con naturalidad. «Compañero de universidad de Clara. Ahora trabajo en Barcelona, en inversión de riesgo. He leído sobre tu empresa. Impresionante crecimiento». La mención de Barcelona hizo que varios invitados levantaran las cejas con interés. En los círculos empresariales valencianos, Barcelona representaba un nivel superior de oportunidades y conexiones. Javier estrechó la mano de Sergio, pero Clara pudo ver cómo sus nudillos se tensaron ligeramente. «¿Inversión de riesgo?», preguntó Carmen, la cuñada de Clara, siempre dispuesta a llenar los silencios incómodos. «¿En qué sector?». «Principalmente tecnología emergente y startups sostenibles», explicó Sergio, pero sus ojos volvían constantemente a Clara. «De hecho, hace unos meses invertimos en una empresa de domótica inteligente que está revolucionando el diseño de interiores». Me hizo recordar los proyectos que Clara y yo desarrollábamos en la universidad. Clara sintió una punzada en el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había recordado sus proyectos, sus ideas, su talento? Javier solía presentarla como «mi mujer Clara», nunca como Clara Montiel, la diseñadora. Con el tiempo, ella misma había comenzado a olvidar que una vez tuvo sueños propios. «Qué interesante», murmuró Javier.
Y Clara conocía esa entonación. Era la misma que usaba cuando consideraba a alguien una amenaza para sus negocios. Clara ya no ejerce. Se dedica a otras cosas. ¿Otras cosas?, preguntó Sergio, y Clara notó una sombra de sorpresa en su voz. ¿Ya no diseñas? El silencio que siguió fue diferente al anterior. Esta vez no era incómodo por las palabras hirientes de Javier, sino por una verdad que Clara llevaba años evitando. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que alguien le había preguntado directamente sobre sus aspiraciones, sus proyectos, su trabajo. Bueno, las cosas cambian, dijo Clara, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban. Cuando Javier comenzó a crecer profesionalmente, decidimos que era mejor que yo me centrara en apoyarlo. Decidimos, repitió Sergio suavemente, y aunque no había juicio en su voz, Clara sintió el peso de esa palabra. ¿Realmente habían decidido juntos? ¿O simplemente ella había cedido hasta desaparecer? La conversación fue derivando hacia temas más generales, pero Clara notó cómo Javier mantenía el control de cada intercambio, dirigiendo las preguntas hacia sus logros empresariales, sus últimas adquisiciones, sus planes de expansión internacional. Era su forma habitual de manejar cualquier situación social, convertirse en el centro de atención. Pero Sergio no parecía impresionado. Asentía educadamente, hacía las preguntas correctas, pero Clara podía ver que su atención real estaba dividida. De vez en cuando sus ojos se encontraban con los de ella, y en esos momentos Clara sentía algo que había olvidado que existía, la sensación de ser vista como una persona completa, no como un complemento de alguien más. Cuando la cena finalmente terminó y los invitados comenzaron a despedirse, Sergio se acercó a Clara mientras Javier estaba distraído hablando con uno de sus socios. «Ha sido increíble verte después de tanto tiempo», le dijo, y Clara notó la sinceridad en su voz. «¿Sabes? Aún conservo algunos de los bocetos que hicimos juntos para el proyecto final. Eran brillantes». Clara sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Sergio, no tienes que explicar nada», la interrumpió suavemente. «Pero si alguna vez quieres retomar el diseño o simplemente charlar sobre los viejos tiempos, mi número sigue siendo el mismo». Le entregó una tarjeta de visita. Clara la tomó, y por un momento sus dedos se rozaron. Fue un contacto inocente, pero ella sintió una corriente eléctrica que no experimentaba desde hacía años. «Clara», la voz de Javier cortó el momento como un cuchillo. «¿Vienes? Es hora de irnos». Ella guardó la tarjeta rápidamente en su bolso, pero no lo suficientemente rápido como para que Javier no lo notara. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, pero no dijo nada. Aún no. Mientras salían del restaurante, Clara se giró una vez para ver a Sergio alejándose por las calles empedradas del centro histórico. Caminaba con esa seguridad tranquila que ella recordaba, sin prisa, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Y por primera vez en 10 años, Clara se preguntó cómo habría sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. El trayecto de vuelta al ático transcurrió en un silencio denso, cargado de palabras no dichas. Clara miraba por la ventanilla del BMW, mientras Javier conducía por las avenidas nocturnas de Valencia, sus manos aferradas al volante con más fuerza de la necesaria. El aire acondicionado creaba un zumbido constante que amplificaba la tensión entre ambos. «Interesante aparición la de tu amigo», dijo finalmente Javier, sin apartar la vista de la carretera. Su voz tenía esa calma forzada que Clara conocía bien, la misma que usaba antes de cerrar un negocio difícil o despedir a un empleado. Clara no respondió inmediatamente. Tenía la tarjeta de Sergio en su bolso. Podía sentir su presencia como si fuera un objeto caliente. «Sergio», dijo simplemente. «Se llama Sergio». «Sí, Sergio», repitió Javier, y Clara notó el desdén apenas disimulado en su pronunciación. «¿No te parece un poco conveniente que aparezca justo esta noche? No sé qué quieres decir, ¿no?» Javier se detuvo en un semáforo en rojo y finalmente la miró. Sus ojos tenían esa frialdad calculadora que aparecía cuando se sentía desafiado. Un excompañero de universidad que casualmente vive en Barcelona, casualmente invierte en diseño de interiores, y casualmente decide aparecer en nuestro aniversario. Todo muy casual. Clara sintió como la familiar ansiedad comenzaba a formarse en su pecho, pero esta vez había algo diferente. En lugar de encogerse y disculparse como habría hecho antes, se escuchó a sí misma preguntando,
¿Y si no fuera casual? ¿Cambiaría algo? El semáforo cambió a verde, pero Javier tardó un momento en reaccionar. Un coche detrás de ellos tocó la bocina suavemente. ¿Qué has dicho? He preguntado si cambiaría algo, repitió Clara, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. Si Sergio hubiera venido específicamente a verme, ¿qué cambiaría? Javier pisó el acelerador con más brusquedad de la necesaria. Cambiaría que mi esposa estaría comportándose de una manera muy poco apropiada. ¿Poco apropiada? Clara se giró hacia él. ¿Saludar a un viejo amigo es poco apropiado? ¿O es poco apropiado que alguien me recuerde que una vez tuve talento propio? Clara. La voz de Javier adoptó ese tono condescendiente que ella había aprendido a odiar. Estás siendo dramática. Has bebido demasiado vino. He tomado una copa en toda la noche, replicó ella. Y no estoy siendo dramática. Estoy siendo honesta. El resto del trayecto transcurrió en silencio. Cuando llegaron al ático, Javier se dirigió directamente a su despacho, murmurando algo sobre correos urgentes que revisar. Clara se quedó en el salón, aún con su vestido negro, mirando la ciudad que se extendía más allá de los ventanales. Valencia nocturna parpadeaba con miles de luces, cada una representando una vida, una historia, decisiones tomadas y caminos elegidos. ¿Cuándo había sido la última vez que ella había tomado una decisión real, importante, que fuera completamente suya? Sacó la tarjeta de Sergio de su bolso. Sergio Beltrán, director de inversiones estratégicas, Beltrán and Associates, Barcelona. En el reverso, había una anotación escrita a mano, para Clara, que siempre vio la belleza donde otros solo veían espacios vacíos. Se sentó en el sofá de cuero blanco que Javier había elegido 3 años atrás, demasiado rígido e impersonal para su gusto, pero que él consideraba elegante y moderno. Todo en esa casa reflejaba los gustos de él, los colores neutros, los muebles funcionales, la ausencia total de elementos personales que pudieran contar la historia de Clara. Su móvil vibró. Un mensaje de Instagram de Carmen, su cuñada. ¿Estás bien? Lo de esta noche ha sido intenso. Si necesitas hablar, llámame. Clara leyó el mensaje 2 veces. Incluso Carmen, que siempre evitaba los conflictos familiares, había notado que algo no estaba bien. Cómo había llegado a normalizar tanto la humillación que ya ni siquiera se daba cuenta cuando otros la percibían. Desde el despacho, llegaban los sonidos familiares de Javier al teléfono, su risa forzada, su tono enérgico de negocios, probablemente hablando con algún cliente asiático, aprovechando la diferencia horaria. Era su excusa habitual para encerrarse cuando tenían algún conflicto. El trabajo siempre era más importante que resolver sus problemas de pareja. Clara se levantó y caminó hasta su antiguo escritorio, arrinconado en lo que ahora era el cuarto de invitados, pero que una vez había sido su estudio. Allí, en un cajón que no había abierto en meses, encontró sus viejos cuadernos de bocetos. Las páginas amarillentas contenían ideas, proyectos, sueños de una mujer que había creído que podía crear espacios que contaran historias. Pasó las páginas lentamente, redescubriendo fragmentos de su personalidad perdida. Un diseño para un café que pareciera un jardín secreto. Planos para una vivienda social que maximizara la luz natural. Conceptos para espacios que hicieran sentir a las personas como en casa, no como en una revista de decoración. ¿Cuándo había dejado de crear? ¿Cuándo había cambiado los cuadernos de bocetos por las listas de la compra y la agenda social de Javier? Su móvil volvió a vibrar. Esta vez, era un número desconocido. Hola Clara, soy Sergio. Espero que no te moleste que te escriba. He estado pensando en nuestra conversación de esta noche. ¿Te apetecería quedar para un café mañana? Me gustaría enseñarte algo que creo que te va a interesar. Sin compromiso, solo como viejos amigos. Clara leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Desde el despacho llegaba la voz de Javier, ahora en inglés, probablemente cerrando algún acuerdo internacional. El contraste era brutal. Mientras él construía su imperio profesional, a ella le emocionaba la simple posibilidad de tomar un café con alguien que la recordaba como algo más que la mujer de Javier Olmos. Miró la tarjeta de Sergio, luego sus viejos bocetos, después hacia la puerta cerrada del despacho de su marido. Por primera vez en años, Clara tenía una decisión que tomar que era completamente suya. Sus dedos se movieron sobre el teclado del móvil, dudando,
escribiendo y borrando varias veces la respuesta. Finalmente, escribió: «Mañana a las 11 en el Café Central. Tengo curiosidad por saber qué quieres enseñarme». Envió el mensaje antes de poder arrepentirse. En ese momento, Javier salió de su despacho. La miró desde el pasillo, notando que seguía vestida, que no se había preparado para dormir como era su rutina habitual. «¿Vienes a la cama?», preguntó, pero Clara detectó algo en su voz, una vigilancia que no había estado allí antes. «En un momento», respondió ella, guardando sus cuadernos de vuelta en el cajón. Solo estaba recordando algunas cosas. Javier asintió, pero sus ojos se detuvieron en el móvil que Clara tenía en la mano. Esa noche, por primera vez en meses, Clara no durmió pegada a él. Se acostó en su lado de la cama, de espaldas, y se quedó despierta mucho tiempo, pensando en decisiones, en caminos no tomados, y en la extraña sensación de tener algo que esperar al día siguiente. Clara llegó al Café Central 5 minutos antes de las 11, algo inusual en ella que siempre había sido puntual hasta el segundo. Había elegido una mesa junto a la ventana que daba a la plaza del ayuntamiento, un lugar donde podía ver la entrada pero también observar el ir y venir de los valencianos en su rutina matutina. Se había vestido con cuidado, vaqueros oscuros, una blusa blanca de algodón y una chaqueta de punto beige. Ropa suya, no elegida por Javier. Esa mañana había sido extraña. Javier se había levantado temprano, como siempre, pero había permanecido más tiempo del habitual observándola mientras ella fingía dormir. Cuando finalmente se fue a la oficina, le había dado un beso en la frente que se sintió más como una marca territorial que como una muestra de afecto. «¿No tenías planes hoy?», le había preguntado mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del dormitorio. «Algunas compras», había mentido Clara, sorprendiéndose de lo natural que sonó la mentira. «Y quizás pase por el centro para ver a Carmen». Era la primera vez en 10 años que le mentía abiertamente sobre sus planes. Ahora, mientras removía su cortado con la cucharilla, Clara se preguntaba si esta sensación de nerviosismo y anticipación era normal, o si había olvidado completamente cómo se sentía tener algo propio que esperar. Clara se giró y ahí estaba Sergio, vestido con un jersey de cachemira gris y unos pantalones chinos, su cabello ligeramente despeinado por el viento de noviembre. Llevaba una carpeta de cuero marrón bajo el brazo y esa sonrisa tranquila que la había tranquilizado la noche anterior. «Sergio, gracias por venir», dijo ella levantándose para saludarlo. Esta vez el abrazo fue más cálido, sin la tensión de las miradas ajenas. «¿Estás bromeando? Llevo desde las 7 de la mañana esperando que llegara esta hora», admitió él mientras se sentaba frente a ella. «¿Ya has pedido?» «Solo un cortado. ¿Tú qué quieres?» «Un café solo, sin azúcar. Algunas cosas no cambian», sonrió. Y Clara recordó de pronto las largas noches de estudio en la biblioteca de la facultad, cuando ambos se alimentaban exclusivamente de café y bocadillos de tortilla francesa. Cuando el camarero se alejó con el pedido de Sergio, él puso la carpeta sobre la mesa. «Antes de enseñarte lo que he traído, quiero preguntarte algo», dijo, y su expresión se volvió más seria. «Ayer por la noche, después de la cena, ¿estás bien?» Y no me refiero a bien de cortesía, me refiero a bien de verdad. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había preguntado eso realmente esperando una respuesta honesta? «No lo sé», admitió finalmente. «Creía que sí, pero no lo sé». Sergio asintió lentamente. «Lo que pasó anoche con Javier, eso no estuvo bien, Clara. No debería haberte hablado así delante de todos. Él había bebido». Se escuchó defenderlo automáticamente, pero incluso a ella le sonó hueco. «¿Y eso lo justifica?». Clara guardó silencio mirando las burbujas que subían por su cortado. «Supongo que me he acostumbrado». «Nadie debería acostumbrarse a ser humillado públicamente», dijo Sergio suavemente. «Tú menos que nadie. ¿Recuerdas cómo eras en la universidad? Brillante, decidida, llena de ideas. Tenías una visión única del espacio y las emociones. Eso era hace mucho tiempo». «¿Era?». Sergio abrió la carpeta y sacó varios documentos. «He estado investigando un poco después de verte ayer. ¿Sabías que tu proyecto de fin de carrera ganó el Premio Nacional de Diseño Sostenible en 2012? Clara parpadeó sorprendida. «¿Cómo sabes eso?». «Porque me dedico a encontrar talento excepcional», explicó Sergio.
Y porque nunca olvidé tu capacidad para crear espacios que hacían sentir a las personas completas. Deslizó unas fotografías hacia ella. Clara las reconoció inmediatamente. Eran imágenes de su proyecto universitario, un centro comunitario que integraba espacios verdes, luz natural y materiales reciclados. Había diseñado cada rincón pensando en cómo se sentiría una persona al habitarlo. No entiendo por qué me enseñas esto, murmuró Clara, aunque no podía apartar los ojos de las imágenes. Porque hay una empresa en Barcelona que está buscando exactamente esto, dijo Sergio, sacando más documentos. Se llama Espacios Humanos. Diseñan viviendas sociales, centros de salud, escuelas, lugares donde las personas no solo viven o trabajan, sino donde se sienten bien, y necesitan a alguien con tu visión. Clara sintió que se le aceleraba el pulso. Sergio, yo no he trabajado en años. No estoy cualificada para... ¿Cualificada? La interrumpió suavemente. Clara, tienes un talento natural que la mayoría de arquitectos matarían por tener. Solo porque hayas estado... Pausada no significa que lo hayas perdido. Pausada, repitió ella, y por alguna razón esa palabra le dolió más que si hubiera dicho que había estado desperdiciando su vida. El director creativo de Espacios Humanos se llama David Herrera. Conoce tu trabajo de la universidad. He hablado con él esta mañana. Le gustaría conocerte. Clara miró las fotografías, después a Sergio, después hacia la ventana donde la vida cotidiana de Valencia seguía su curso. Gente caminando hacia sus trabajos, sus citas, sus decisiones diarias. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. ¿Por qué me ayudas? Sergio guardó silencio un momento girando su taza de café entre sus manos. Porque ayer por la noche vi a una mujer extraordinaria que se había convencido de que era ordinaria, dijo finalmente. Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad para ser quienes realmente somos. El móvil de Clara vibró. Un mensaje de Javier. ¿Dónde estás? He llamado a Carmen y dice que no ha quedado contigo. Clara sintió que se le helaba la sangre. Sergio debió notar su cambio de expresión porque preguntó, ¿todo bien? Es Javier, murmuró ella, mirando el teléfono. ¿Ha descubierto que le mentí? ¿Le mentiste sobre venir a tomar un café con un amigo? Sí, admitió Clara, y al decirlo en voz alta se dio cuenta de lo absurdo que sonaba. Sergio se inclinó hacia adelante. Clara, escúchame. Mentir sobre algo tan simple como tomar un café, ¿no te parece que eso dice algo sobre tu relación? Otro mensaje de Javier, esta vez más directo. Responde. Ahora. Clara miró los documentos sobre la mesa, después su teléfono, después a Sergio que la observaba con una mezcla de preocupación y determinación. ¿Cuándo es esa reunión con David Herrera?, preguntó de pronto. Cuando tú quieras. Él puede ajustarse a tu agenda. Clara tomó una decisión que sintió como un salto al vacío. Mañana, dijo, guardando los documentos en su bolso. Dile que puede ser mañana. Su teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no lo miró. Por primera vez en 10 años, Clara tenía algo más importante que hacer que responder inmediatamente a Javier. Clara llegó al ático a las 2:30 de la tarde, esperando encontrarlo vacío como era habitual. Javier solía comer en la oficina con clientes o socios, y no regresaba hasta las 9 o 10 de la noche. Pero al abrir la puerta del ascensor, escuchó el sonido inconfundible de sus pasos en el salón. Se quedó inmóvil un momento con la llave aún en la mano, procesando que él estaba allí. Su primer instinto fue inventar una excusa, preparar una explicación coherente sobre dónde había estado las últimas 3 horas. Pero entonces, recordó las palabras de Sergio. Mentir sobre algo tan simple como tomar un café. ¿No te parece que eso dice algo sobre tu relación? Respiró hondo y entró. Javier estaba de pie junto a los ventanales, aún vestido con su traje de trabajo, pero con la corbata aflojada y las mangas remangadas. Tenía su móvil en la mano y esa postura rígida que adoptaba cuando las cosas no salían según sus planes. «Hola», dijo Clara, dejando su bolso en la mesa de la entrada. Podía sentir el peso de los documentos de Sergio dentro, como si fueran evidencia de un crimen. ¿Dónde has estado? La pregunta fue directa, sin preámbulos, sin el saludo habitual. Clara se quitó la chaqueta lentamente, ganando tiempo. He salido. Eso ya lo sé. Te he preguntado dónde. ¿Por qué estás en casa tan temprano? Contraatacó ella, colgando la chaqueta en el armario del recibidor. He cancelado mis reuniones de la tarde para poder hablar contigo, dijo Javier.
y Clara notó esa calma forzada que precedía a sus explosiones. Porque mi mujer me ha mentido esta mañana y después ha desaparecido durante 3 horas sin responder a mis mensajes. No he desaparecido. He estado en la ciudad. ¿Haciendo qué? Clara se dirigió hacia la cocina. Necesitaba poner distancia física entre ellos. ¿Desde cuándo tengo que darte un itinerario detallado de todo lo que hago? Desde que empezaste a comportarte de forma extraña, replicó Javier siguiéndola. Desde que un tipo aparece en nuestra cena de aniversario y tú actúas como una adolescente emocionada. No actué como una adolescente emocionada, dijo Clara, llenando un vaso con agua del grifo. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantenía firme. Ah, no. Javier se apoyó contra la encimera, bloqueándole parcialmente la salida. Porque desde donde yo estaba, parecía que habías visto a tu primer amor después de 20 años. Clara se giró hacia él, y por primera vez en mucho tiempo, lo miró directamente a los ojos sin apartar la mirada. ¿Y si así fuera? Preguntó. ¿Y si hubiera sido emocionante recordar quién era antes de convertirme en tu esposa perfecta y silenciosa? El silencio que siguió fue denso, cargado de años de resentimientos no expresados. Javier parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que ayer por la noche me humillaste delante de 40 personas, dijo Clara, sorprendiéndose de su propia franqueza. Significa que hace años que no me preguntas qué pienso, qué quiero, qué me gusta. Significa que he pasado una década entera viviendo tu vida en lugar de la mía. Estás siendo dramática, murmuró Javier, pero Clara notó incertidumbre en su voz. ¿Dramática? Clara dejó el vaso en la encimera con más fuerza de la necesaria. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mis proyectos, sobre mis sueños, sobre cualquier cosa que no fuera tu carrera, tus negocios, tu imagen social? Clara, tú... Javier comenzó, pero se detuvo. ¿Yo qué? ¿Elegí esto? ¿Decidí abandonar mi carrera por voluntad propia? Clara sintió como años de frustraciones comenzaban a salir a la superficie. Porque no recuerdo que fuera una decisión. Recuerdo que cada vez que mencionaba un proyecto, tú tenías una cena importante. Cada vez que quería retomar mi trabajo, tú necesitabas que te acompañara a algún evento. Cada vez que intentaba ser yo misma, de alguna manera terminaba siendo un problema para tu agenda. Eso no es justo, dijo Javier, pero su voz había perdido la autoridad habitual. ¿No es justo? Clara se acercó a él. ¿Sabes lo que no es justo? Que ayer por la noche me dieras las gracias por ser siempre igual, como si la estabilidad fuera mi única cualidad, como si no hubiera nada más interesante en mí que mi capacidad de no cambiar, de no molestar, de no tener opiniones propias. Javier la miró fijamente, y Clara pudo ver cómo procesaba sus palabras. Por un momento pareció que iba a disculparse, que iba a reconocer que tenía razón, pero entonces su expresión se endureció. ¿Y las soluciones quedar a escondidas con tu ex compañero de universidad? Clara sintió una punzada de culpa, pero la apartó. La solución es recordar quién soy. ¿Y quién eres, Clara? La pregunta sonó como un desafío, porque desde donde yo estoy, eres mi esposa, vives en mi casa, usas mi dinero, disfrutas de mi éxito. ¿Eso no significa nada para ti? Las palabras golpearon a Clara como una bofetada. Durante un momento, se sintió como la mujer insegura y dependiente que había sido durante años. Pero entonces recordó las fotografías que Sergio le había enseñado, su proyecto universitario, la sensación de crear algo hermoso y significativo. Significa que he estado viviendo como una invitada en mi propia vida, dijo finalmente. Javier se irguió, y Clara vio aparecer esa expresión fría que usaba en las negociaciones difíciles. Muy bien, dijo lentamente. Si tan miserable eres aquí, si tan terrible soy como marido, quizás deberías pensar qué es lo que realmente quieres. Quizás debería, replicó Clara, y ambos se quedaron sorprendidos por la firmeza en su voz. Javier la miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando a un oponente en una sala de juntas. Ten cuidado con lo que deseas, Clara, dijo finalmente, y su voz tenía un matiz amenazante que ella nunca había escuchado antes. Porque podrías conseguirlo. Se alejó hacia su despacho, pero antes de cerrar la puerta, se giró una vez más. Por cierto, añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tu amigo Sergio. He hecho algunas llamadas. Su empresa está pasando por momentos difíciles.
Problemas de liquidez. Quizás su repentino interés en reconectar contigo no sea tan romántico como piensas. La puerta se cerró con un clic suave que sonó como un disparo. Clara se quedó sola en la cocina, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Por primera vez en 10 años, había dicho la verdad sobre su matrimonio en voz alta, y por primera vez en 10 años, tenía miedo de las consecuencias. Clara pasó el resto de la tarde en el sofá del salón, inmóvil, procesando la conversación con Javier. Sus palabras seguían resonando en su cabeza. Tu amigo Sergio, su empresa está pasando por momentos difíciles. Quizás su interés no sea tan romántico como piensas. ¿Era posible que Sergio la estuviera utilizando? ¿Que su aparición oportuna, su interés en su carrera, fuera solo una estrategia desesperada para conseguir algo de ella? La duda se instaló en su mente como un virus, infectando cada recuerdo de la tarde anterior. Desde el despacho no llegaba ningún sonido. Javier había cerrado la puerta y no había vuelto a salir. Esa era su táctica habitual. Después de una confrontación, desaparecía emocionalmente, dejándola sola para que rumiara sus palabras y llegara a la conclusión de que él tenía razón. A las 6 de la tarde Clara se levantó y se dirigió a la cocina. Sus movimientos eran mecánicos. Abrir la nevera, sacar ingredientes, preparar algo para cenar. Era lo que había hecho durante 10 años cuando las cosas se ponían tensas. Cocinar, limpiar, mantener la normalidad doméstica como si eso pudiera arreglar los problemas de fondo. Pero mientras cortaba verduras para una ensalada, sus ojos se posaron en su bolso, donde seguían los documentos de Sergio. La reunión con David Herrera estaba programada para el día siguiente. ¿Debía cancelarla? ¿Debía creer las insinuaciones de Javier sobre las motivaciones de Sergio? Su móvil vibró. Un mensaje de Sergio. Espero que todo esté bien. David está muy ilusionado con conocerte mañana. Ha visto tu proyecto universitario y dice que es exactamente la visión que buscan. Clara leyó el mensaje 2 veces. No había nada manipulativo en él, nada que sugiriera intereses ocultos. Solo profesionalidad y genuino entusiasmo. Otro mensaje llegó casi inmediatamente. Por cierto, si tienes alguna duda sobre la empresa o sobre mí, puedes buscar cualquier información que necesites. Transparencia total. Eso era lo que la diferenciaba de Javier. Sergio ofrecía transparencia. Javier siempre había manejado información como si fuera poder. Clara dejó el cuchillo y tomó su portátil. Pasó la siguiente hora investigando. Espacios Humanos, S.L., Sergio Beltrán, Beltrán and Associates. Todo era real, legítimo, verificable. La empresa de Sergio había tenido algunos desafíos financieros el año anterior, como muchas otras durante la pandemia, pero se había recuperado sólidamente. Sus inversiones en empresas sostenibles y de diseño social eran públicas y exitosas. Javier había mentido, o al menos, había distorsionado la verdad para manipularla. A las 8, la puerta del despacho se abrió. Javier apareció en el salón, con aspecto cansado pero más calmado. Había cambiado su traje por unos pantalones de casa y una camisa azul, su uniforme de marido comprensivo, que usaba cuando quería reconciliarse sin admitir sus errores. «Huele bien», dijo acercándose a la cocina donde Clara había preparado salmón a la plancha con verduras. «¿Necesitas ayuda?» «Ya está todo listo», respondió ella sin mirarlo. Cenaron en silencio. Javier intentó varias veces iniciar conversaciones triviales. El tiempo, las noticias, anécdotas de su día en la oficina. Clara respondía con monosílabos. Conocía esa dinámica. Él esperaba que ella rompiera el hielo, que se disculpara por la discusión de la tarde, que volviera a ser la esposa complaciente de siempre. Pero esta vez, algo había cambiado. Esta vez Clara no sentía la necesidad desesperante de arreglar las cosas, de suavizar la tensión, de hacerse responsable de la armonía doméstica. «Clara», dijo finalmente Javier, cuando terminaron de cenar, «sobre lo de esta tarde». Ella lo miró, esperando. «Quizás fui demasiado duro contigo», continuó él, pero Clara notó que no era una disculpa real, sino una concesión calculada. «Es que me preocupo por ti, por nosotros. No quiero que alguien se aproveche de tu situación». «¿Mi situación?» «Tu momento de confusión», dijo Javier, adoptando ese tono paternal que la había hecho sentir protegida al principio de su relación y que ahora la irritaba profundamente.
Es normal que después de tantos años te plantees cosas. Todas las mujeres pasan por esto en algún momento. ¿Todas las mujeres? Los psicólogos lo llaman crisis de identidad. Es muy común en esposas que han estado mucho tiempo enfocadas en apoyar a sus maridos, explicó Javier como si estuviera citando un manual. La solución no es huir hacia el pasado, sino encontrar nuevos propósitos dentro de nuestra vida actual. Clara lo escuchó hablar y se dio cuenta de que Javier realmente creía lo que estaba diciendo. En su mente, ella era una mujer confundida que necesitaba ser reconducida, no una persona con derecho a tomar decisiones propias. ¿Qué tipo de propósitos?, preguntó, genuinamente curiosa por conocer su perspectiva. Bueno, podríamos redecorar la casa, sugirió Javier animándose. O podrías involucrarte más en actividades benéficas. Carmen organiza eventos para la fundación de su empresa, podrías unirte a ella, o incluso podríamos pensar en tener hijos. Ya es hora de... Para, lo interrumpió Clara suavemente. ¿Qué? He dicho que pares, repitió ella, levantándose de la mesa. No voy a redecorar la casa que tú elegiste, ni voy a hacer beneficencia para llenar mi tiempo libre, ni voy a tener hijos para darte un nuevo propósito a mi existencia. Javier parpadeó, desconcertado. Clara, no entiendo por qué te pones así. ¿No lo entiendes? Clara se acercó a él. Llevas 10 años diciéndome quién debería ser, cómo debería actuar, qué debería querer. Y ahora, cuando finalmente expreso lo que realmente pienso, me diagnosticas una crisis de identidad. Estás alterada. No estoy alterada, gritó Clara, y el sonido de su propia voz la sorprendió. Hacía años que no alzaba la voz. Estoy despierta. Por primera vez en una década estoy completamente despierta. Se dirigió hacia su bolso y sacó los documentos de Sergio. Mañana tengo una reunión de trabajo, anunció, extendiendo los papeles sobre la mesa. Una reunión real, para un trabajo real, que podría convertirse en mi carrera real. Javier miró los documentos como si fueran una declaración de guerra. ¿Y esto es lo que quieres? ¿Trabajar para una empresa que ni siquiera conoces, con gente que acabas de reencontrar? Quiero trabajar, dijo Clara simplemente. Quiero crear. Quiero levantarme por las mañanas sabiendo que voy a hacer algo que importa, algo que es mío. Ya tienes algo que es tuyo, replicó Javier, señalando alrededor. Tienes esta casa, tienes una vida cómoda, Tengo tu vida, lo corrigió Clara. Tu casa, tu dinero, tu éxito, tus amigos, tu imagen social. Pero no tengo nada que sea realmente mío. Javier se quedó silencioso durante un largo momento. Cuando habló, su voz tenía un matiz que Clara no había escuchado antes. Vulnerabilidad mezclada con rabia. ¿Y yo qué soy en todo esto? ¿No cuento para nada? Por primera vez en la conversación, Clara sintió una punzada de compasión por él, pero también se dio cuenta de que esa pregunta lo decía todo. Incluso cuando se trataba de su independencia, él solo podía pensar en cómo le afectaba a él. Javier, dijo suavemente, durante 10 años he contado contigo para todo, para cada decisión, para cada opinión, para cada aspecto de mi vida. Ahora necesito contar conmigo misma. Él la miró durante un momento que se sintió eterno. Si vas a esa reunión mañana, dijo finalmente, no hay vuelta atrás. No era una pregunta, era un ultimátum. Clara recogió los documentos de la mesa y los guardó cuidadosamente en su bolso. Lo sé, respondió, y por primera vez en 10 años, no sintió miedo ante la idea de no tener vuelta atrás. Clara se despertó a las 6 de la mañana, 1 hora antes de que sonara su alarma. Javier dormía de espaldas a ella. Su respiración profunda y regular. Parecía tranquilo, como si la conversación de la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla. Pero Clara sabía que cuando se levantara, el ultimátum seguiría ahí, suspendido entre ellos como una guillotina. Se duchó en silencio y eligió su ropa con cuidado. Un traje pantalón gris marengo que había comprado años atrás para una entrevista de trabajo a la que nunca fue, zapatos de tacón medio que la hacían sentir profesional pero cómoda, y una blusa blanca que había sido un regalo de su madre antes de morir. Para que brilles en tu carrera, le había dicho entonces. Cuando salió del baño, Javier ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama con su móvil en las manos. «Buenos días», dijo ella, dirigiéndose al armario para tomar su chaqueta. «¿Sigues decidida a ir?», preguntó él sin levantar la vista del teléfono. «Sí, Clara». Javier dejó el móvil y la miró.
Aún puedes cambiar de opinión. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, respondió ella, aplicándose un poco de pintalabios frente al espejo. Solo hay decisiones que tomar. Javier se levantó y se acercó a ella. Por un momento Clara pensó que iba a intentar abrazarla, convencerla con ternura, pero en lugar de eso, él se quedó inmóvil, observándola. «No te reconozco», murmuró. «Quizás es porque nunca me conociste realmente», replicó Clara, cerrando el pintalabios. El viaje en metro hasta Barcelona duró 2 horas y media. Clara había decidido no coger el coche para evitar el estrés del tráfico y el aparcamiento. Durante el trayecto, revisó una vez más su portafolio, que había actualizado la noche anterior con proyectos universitarios, algunas ideas que había desarrollado en sus ratos libres y fotografías de pequeñas intervenciones que había hecho en casa de amigos. A las 11 en punto estaba frente al edificio de Espacios Humanos, en el distrito de Gracia. Era un edificio rehabilitado de principios del siglo XX, con fachada de ladrillo visto y grandes ventanales que dejaban entrar luz natural a raudales. Desde la calle podía ver plantas en todas las ventanas, y una terraza en la azotea, donde varias personas trabajaban con portátiles entre jardines verticales. Sergio la esperaba en la recepción. Llevaba una camisa azul claro y pantalones de lino, y cuando la vio llegar, su sonrisa fue genuina y tranquilizadora. «Clara, estás impresionante», dijo acercándose para saludarla. «¿Cómo ha ido el viaje?» «Bien. Necesitaba el tiempo para pensar». «¿Y cómo estás? Después de ayer?» «Asustada», admitió Clara, pero también, no sé, emocionada de una forma que había olvidado que existía. Sergio asintió comprensivamente. «David está deseando conocerte. Pero antes, ¿te apetece que te enseñe las oficinas? Creo que te va a gustar ver cómo trabajamos aquí». El recorrido por Espacios Humanos fue una revelación. Cada planta del edificio había sido diseñada para maximizar la colaboración y el bienestar. Había zonas de trabajo silencioso con luz natural, espacios de reunión informales con plantas y sofás cómodos, una cocina comunitaria donde los empleados cocinaban juntos durante los descansos, y una biblioteca con libros sobre arquitectura sostenible y psicología del espacio. Todo esto lo diseñó David hace 3 años, explicó Sergio mientras subían a la tercera planta. Su filosofía es que si vas a diseñar espacios que hagan sentir bien a las personas, primero tienes que trabajar en un espacio que te haga sentir bien a ti. En la tercera planta conoció a David Herrera, un hombre de unos 50 años, cabello gris despeinado y ojos brillantes detrás de unas gafas de pasta. Llevaba unos vaqueros, zapatillas deportivas y una camiseta con el logo de una ONG medioambiental. No se parecía en nada a los directivos que Clara había conocido en el mundo de Javier. «Clara», dijo David, levantándose de su escritorio para estrecharle la mano. «Es un honor conocerte. Sergio me ha enseñado tu proyecto universitario y tengo que decirte que es exactamente el tipo de visión que necesitamos». Se sentaron en una mesa redonda junto a una ventana que daba a un pequeño jardín interior. David tenía una carpeta con copias de su trabajo universitario y varias páginas con anotaciones escritas a mano. «Cuéntame», dijo David, «¿qué te llevó a diseñar espacios pensando en el bienestar emocional de las personas?» Clara sintió un momento de pánico. Hacía años que no hablaba de su trabajo, de sus ideas, de su visión, pero entonces miró alrededor de esa oficina llena de plantas y luz y recordó por qué había elegido el diseño de interiores en primer lugar. «Crecí en un piso muy pequeño en Madrid», comenzó. «Mi madre era maestra y cuando llegaba a casa, siempre decía que lo único que quería era sentirse en paz. Así que aprendí a reorganizar los muebles, a buscar formas de que nuestro pequeño espacio se sintiera como un refugio. Me di cuenta de que el diseño no solo trata de que las cosas se vean bonitas, sino de que las personas se sientan completas». David asintió, tomando notas. «¿Y cómo definirías esa sensación de completitud? Seguridad sin claustrofobia, intimidad sin aislamiento, funcionalidad sin frialdad», respondió Clara, sorprendiéndose de lo clara que tenía esas ideas. «Un espacio que respete tanto tu necesidad de privacidad como tu necesidad de conexión». «Exacto», murmuró David, «y eso es precisamente lo que necesitamos para nuestro próximo proyecto». Le explicó que Espacios Humanos había conseguido el contrato para diseñar una residencia para mujeres
en proceso de reinserción social en las afueras de Barcelona. 50 apartamentos pequeños para mujeres que salían de situaciones de violencia doméstica, adicciones o sin hogar. No queremos que sea una institución, explicó David. Queremos que sea un hogar, un lugar donde estas mujeres puedan reconstruir su relación con el espacio, con la intimidad, con la sensación de pertenecer a algún lugar. Clara sintió un nudo en la garganta. Sin darse cuenta, había empezado a tomar notas en un papel que David le había dado. ¿Cuánto tiempo tendríamos para desarrollar el proyecto?, preguntó. 6 meses para el diseño completo, luego supervisión de obra durante 1 año, respondió David. ¿Te interesaría liderar el equipo de diseño de interiores? Clara levantó la vista del papel. ¿Liderar? Tenemos un equipo de 5 diseñadores, pero necesitamos a alguien con tu sensibilidad para dirigir el concepto general, explicó David. Alguien que entienda que diseñar para la recuperación emocional es muy diferente a diseñar para el lujo o la funcionalidad pura. ¿Y el sueldo?, preguntó Clara, sintiendo que se sonrojaba por hacer una pregunta tan práctica. 4.000 euros al mes, más bonus por objetivos y participación en futuros proyectos si funciona bien, dijo David sin dudar. ¿Es suficiente para que puedas mantener tu independencia? Clara se quedó inmóvil. David no había dicho para complementar los ingresos de tu marido, o para tener tu dinero de bolsillo. Había dicho mantener tu independencia, como si entendiera perfectamente que eso era exactamente lo que ella necesitaba. ¿Cuándo necesitarías una respuesta?, preguntó. Cuando estés lista para darla, respondió David. Pero me gustaría que visitaras el terreno donde vamos a construir la residencia, para que puedas sentir el espacio, imaginar cómo van a vivir allí esas mujeres. 2 horas después, Clara estaba de pie en un terreno baldío en las afueras de Barcelona, con David y Sergio, mirando hacia donde se alzaría la residencia. A sus pies tenía los planos preliminares, y en su mente ya se estaban formando ideas. Jardines comunitarios donde las mujeres pudieran cultivar plantas, espacios de reunión que no sintieran como terapia forzada, habitaciones pequeñas pero diseñadas para dar sensación de amplitud y seguridad. ¿Qué piensas?, preguntó Sergio. Clara miró el terreno, después los planos, después a los 2 hombres que esperaban su respuesta. Por primera vez en 10 años, alguien le estaba preguntando qué pensaba sobre algo que realmente importaba. Pienso, dijo lentamente, que estas mujeres merecen un lugar que les recuerde que pueden empezar de nuevo. David sonrió. ¿Es eso un sí? Clara pensó en Javier, en su ultimátum, en la vida cómoda pero vacía que estaba a punto de abandonar. Pensó en las mujeres que vivirían en esa residencia, en su propia necesidad de empezar de nuevo, en la sensación de estar viva que había recuperado en las últimas 2 semanas. Es un sí, dijo, y al pronunciar esas palabras, sintió como si acabara de saltar de un acantilado hacia un futuro completamente incierto, pero finalmente suyo. El viaje de vuelta a Valencia se le hizo eterno. Clara pasó las 2 horas y media en el tren mirando por la ventanilla, pero en lugar de ver el paisaje catalán, veía en el reflejo del cristal la expresión de David cuando había aceptado el trabajo, la sonrisa genuina de Sergio y la sensación de propósito que no había experimentado en una década. Había aceptado un trabajo real, con responsabilidades reales, con un sueldo que le permitiría vivir independientemente. La magnitud de esa decisión la golpeaba en oleadas, euforia mezclada con terror, libertad entrelazada con culpa. Mientras el tren se acercaba a Valencia, Clara sacó su móvil. Tenía 5 llamadas perdidas de Javier y 3 mensajes de texto. El primero, enviado a las 12 del mediodía. ¿Cómo ha ido? El segundo, a las 3. Clara, responde por favor. El tercero, 1 hora antes. Necesitamos hablar cuando llegues. No había rabia en los mensajes, pero Clara conocía a Javier lo suficiente como para detectar la ansiedad creciente detrás de esa cortesía forzada. Él sabía, de alguna manera, sabía que su mundo había cambiado para siempre. A las 8 de la tarde, Clara abrió la puerta del ático. El apartamento estaba silencioso, demasiado silencioso. Normalmente a esa hora se escuchaba el sonido de la televisión o de Javier hablando por teléfono con clientes internacionales. Pero hoy había un silencio denso, expectante. «¿Javier?», llamó dejando su bolso en la entrada. «Estoy aquí», respondió él desde el salón. Clara se dirigió hacia allí,
y se detuvo en el umbral. Javier estaba sentado en su sillón favorito, el de cuero negro que había costado más de 3.000 euros. Tenía un vaso de whisky en la mano y esa expresión que adoptaba cuando había tomado una decisión empresarial importante, calmada, pero implacable. ¿Cómo ha ido?, preguntó, sin levantarse, sin sonreír. Clara se sentó en el sofá a cierta distancia de él. Bien, muy bien, de hecho. ¿Te han ofrecido el trabajo? Sí. ¿Y lo has aceptado? Clara lo miró directamente a los ojos. Sí. Javier asintió lentamente, como si estuviera procesando información en una reunión de negocios. Tomó un sorbo de whisky antes de hablar. ¿Cuánto? ¿Perdón? ¿Cuánto te pagan? Clara dudó un momento. 4.000 euros al mes. Javier soltó una risa corta, sin humor. 4.000 euros. ¿Sabes cuánto gastas al mes solo en ropa y cuidados personales? No trabajo para la ropa, Javier. Ah, ¿no? Se levantó, dejando el vaso en la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Para qué trabajas entonces? ¿Para demostrarme algo? ¿Para castigarme por la broma del otro día? Trabajo porque quiero trabajar, respondió Clara con una calma que la sorprendió a ella misma. Porque tengo talento y quiero usarlo. Porque quiero levantarme por las mañanas sabiendo que voy a crear algo meaningful. Meaningful, repitió Javier con desdén. ¿En inglés ahora? ¿Tan pronto te has puesto en modo Barcelona? Clara sintió una punzada de irritación, pero la controló. Javier, esto no es sobre ti, es sobre mí. ¿No es sobre mí? Javier se acercó a ella. Mi mujer acepta un trabajo en Barcelona sin consultármelo, sin considerar cómo va a afectar a nuestro matrimonio, a nuestros planes, a nuestra vida social aquí. ¿Y no es sobre mí? ¿Cuándo fue la última vez que me consultaste algo sobre tu trabajo?, preguntó Clara. ¿Cuándo me preguntaste si quería mudarme a Valencia cuando decidiste expandir la empresa? ¿Cuándo me consultaste si quería acompañarte a todas esas cenas de negocios donde me presentas como mi mujer Clara y después me ignoras toda la noche? Eso es diferente, murmuró Javier. ¿Por qué es diferente? Porque yo soy el que mantiene esta casa, esta vida, todo lo que tenemos. Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Clara sintió que algo se rompía definitivamente en su interior, algo que había estado agrietándose durante años, pero que finalmente se hacía pedazos. Ahí está, dijo suavemente. Por fin lo has dicho. He dicho que soy una mantenida, que todo lo que tengo es gracias a ti, que no tengo derecho a tomar decisiones porque no aporto dinero a esta casa. Javier pareció darse cuenta de lo que había implicado, pero en lugar de retractarse se dobló hacia la agresividad. ¿No es verdad acaso? Esta casa, el coche, la ropa que llevas, las vacaciones que hacemos. ¿Quién paga todo eso? Tú, admitió Clara. Tú pagas todo eso. Y durante 10 años te he estado agradecida. He sido la esposa perfecta que necesitabas para tu imagen. He sonreído en tus eventos. He organizado tus cenas. He hablado con tus clientes. He sido tu accesorio social perfecto. No eres un accesorio. ¿No? Clara se levantó. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó mi opinión sobre algo que no fuera decoración o comida? ¿Cuándo fue la última vez que me presentaste como Clara Montiel, la diseñadora, en lugar de como mi mujer? Javier guardó silencio. ¿Sabes qué me preguntó David hoy?, continuó Clara. Me preguntó qué había aprendido sobre la naturaleza humana a través del diseño. Me preguntó cómo creía que el espacio afecta a la autoestima de las personas. Me preguntó por mis ideas, mis teorías, mi visión. Y supongo que te sentiste muy importante, dijo Javier con amargura. Me sentí vista, replicó Clara. Por primera vez en años, me sentí como una persona completa, no como la mitad de un matrimonio. Javier se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a Barcelona? ¿Dejas todo esto por 4.000 euros miserables y la ilusión de ser importante? Me voy a Barcelona, confirmó Clara, por la oportunidad de ser yo misma. ¿Cuándo? Necesito estar allí el lunes para empezar. Hoy es jueves. Javier se giró hacia ella. ¿4 días? ¿Me das 4 días de aviso? ¿Cuántos días de aviso me diste tú cuando decidiste que tenía que dejar mi carrera para apoyar la tuya? Eso fue diferente. Estábamos construyendo algo juntos. No, dijo Clara con una claridad cristalina. Estábamos construyendo tu sueño. Yo solo era la mano de obra gratuita. Javier se quedó inmóvil, mirándola como si fuera una extraña. No te reconozco, Clara. La mujer de la que me enamoré nunca habría sido tan
cruel. La mujer de la que te enamoraste nunca existió realmente, respondió Clara. Era una versión de mí misma que creé para gustarte, joven, complaciente, sin opiniones propias que pudieran competir con las tuyas. ¿Y esta es la verdadera tú? ¿Esta mujer resentida y amarga? Clara se acercó a él. No, Javier. Esta soy yo despertando. Y sí, duele. Despertar después de 10 años de estar dormida duele mucho. Se dirigió hacia su bolso y sacó una carpeta que había preparado esa misma tarde en Barcelona, aprovechando una hora libre entre la reunión y el tren. ¿Qué es eso?, preguntó Javier. Información sobre abogados de familia, dijo Clara, dejando la carpeta sobre la mesa. Y un borrador de acuerdo de separación. No quiero nada de lo que está a tu nombre, solo mis cosas personales y el derecho a empezar de nuevo. Javier miró la carpeta como si fuera una bomba. ¿Divorcio? Separación, por ahora. Para que tengamos tiempo de pensar, de procesar esto. Clara. Por primera vez en la conversación, la voz de Javier se quebró ligeramente. No hagas esto. Podemos solucionarlo. Puedes trabajar desde aquí, hacer proyectos freelance, lo que quieras. Pero no te vayas. Clara sintió una punzada de compasión, pero también se dio cuenta de que incluso en su momento de vulnerabilidad, Javier seguía intentando controlar las condiciones de su libertad. Ya es tarde para eso, dijo suavemente. Necesito hacer esto sola. Por primera vez en mi vida adulta necesito hacer algo completamente sola. Javier se sentó pesadamente en su sillón, con la cabeza entre las manos. ¿Hay alguien más?, preguntó sin mirarla. ¿Sergio? No, respondió Clara honestamente. Esto no es sobre él, es sobre mí, sobre la mujer que dejé de ser y que quiero volver a encontrar. ¿Y si la encuentras y te das cuenta de que no eres feliz sin mí? Clara recogió su bolso y se dirigió hacia la habitación para empezar a hacer las maletas. Entonces al menos habré descubierto quién soy realmente, dijo desde el pasillo. Y eso, Javier, ya vale más que 10 años de fingir ser quien tú necesitabas que fuera. Esa noche, Clara durmió en el cuarto de invitados, rodeada de maletas a medio hacer y de la sensación vertiginosa de estar, por primera vez en una década, completamente sola con sus decisiones. El viernes por la mañana, Clara se despertó con una sensación extraña. Por primera vez en años no había dormido mal. A pesar de estar en el cuarto de invitados, a pesar de las maletas por terminar, a pesar de la tensión que flotaba en el aire del apartamento, había dormido profundamente. Como si su cuerpo hubiera entendido que finalmente había tomado una decisión que la liberaba. Javier ya se había ido cuando ella salió de la habitación. En la mesa de la cocina había una nota escrita a mano. Estaré fuera hasta el domingo. Espero que uses este tiempo para reconsiderar. Te amo. J. Clara leyó la nota 2 veces. Era típico de Javier, desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles, pero no sin antes intentar sembrar dudas en su decisión. El te amo. Al final sonaba más como una estrategia que como una declaración sincera. Pasó el viernes empacando metódicamente. Cada objeto que guardaba le contaba una historia. El vestido que había usado en su primera cita con Javier, cuando él la había hecho sentir como la mujer más inteligente del mundo. Los libros de diseño que había ido comprando a lo largo de los años, pero que nunca había tenido tiempo de leer. Las fotografías de sus padres, que Javier había sugerido guardar en un cajón porque no pegaban con la estética del salón. El sábado, mientras doblaba su ropa, sonó el timbre. Clara no esperaba a nadie. A través del videoportero vio a Carmen, su cuñada, con una expresión preocupada. «Hola, Clara», dijo Carmen cuando abrió la puerta. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Se sentaron en el salón, el mismo donde 3 noches antes Clara había tenido la conversación más honesta de su matrimonio. Carmen llevaba un café para cada una, y esa expresión que adoptaba cuando tenía que decir algo difícil. «Javier me ha contado lo que ha pasado», comenzó Carmen. «Estoy sorprendida». «¿Sorprendida de qué?» «De que hayas tomado una decisión tan drástica tan rápido», explicó Carmen removiendo su café nerviosamente. «Clara, conozco a mi hermano. Puede ser intenso, controlador y... Lo sé, pero te quiere. Y tú también lo quieres, ¿no?» Clara observó a Carmen, que siempre había sido la mediadora familiar, la que suavizaba los conflictos y mantenía la paz. «Carmen, ¿alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de otra persona?» «¿Qué quieres decir?»
que te levantas cada día para cumplir las expectativas de alguien más, que tus decisiones no son realmente tuyas, que has perdido completamente el contacto con quien eras antes. Carmen guardó silencio un momento. Creo que todas las mujeres pasamos por momentos así. Cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, siempre hay que adaptarse. ¿Adaptarse o desaparecer?, preguntó Clara suavemente. Clara, no seas tan dramática. No estoy siendo dramática, la interrumpió Clara. Estoy siendo honesta por primera vez en 10 años. Tu hermano no me conoce. No sabe cuáles son mis comidas favoritas que él no haya elegido. No sabe qué música me gusta escuchar cuando estoy sola. No sabe cuáles son mis sueños porque nunca me los ha preguntado. Carmen parecía incómoda. Pero él te da una vida cómoda, segura. ¿Y eso es suficiente? ¿Una vida cómoda pero vacía? Muchas mujeres matarían por lo que tú tienes. Entonces deberían poder tenerlo, replicó Clara. Pero yo necesito más que comodidad. Necesito propósito. Carmen dejó su taza en la mesa. ¿Y no puedes encontrar propósito aquí? ¿Con él? He intentado encontrarlo durante 10 años, pero cada vez que empezaba a construir algo mío, él necesitaba que lo apoyara en algo suyo. Y como lo que él construía era más importante, más urgente, más rentable, lo mío siempre quedaba para después. ¿Y ahora? ¿Crees que en Barcelona vas a ser más feliz? Clara se levantó y fue hacia la ventana. Valencia se extendía ante ella, la ciudad donde había vivido una década pero donde nunca se había sentido en casa. No sé si voy a ser más feliz, admitió, pero sé que voy a ser más yo. Carmen suspiró. Clara, el matrimonio es trabajo, requiere sacrificios de ambas partes. ¿Qué ha sacrificado Javier?, preguntó Clara girándose hacia ella. Su carrera ha crecido, su éxito ha aumentado, su imagen social es impecable. ¿Qué ha renunciado por nuestro matrimonio? Carmen no respondió. ¿Sabes cuál fue la última vez que Javier cambió sus planes por mí?, continuó Clara. Hace 4 años. Yo tenía gripe y él canceló una cena de negocios para quedarse conmigo. Y durante toda la noche me recordó lo importante que era esa cena, cómo le había costado conseguir esa reunión. Incluso cuando me cuidaba me hacía sentir culpable. El domingo por la tarde, cuando Clara terminaba de empacar sus últimas pertenencias, Javier regresó. Entró al apartamento sin anunciar su llegada, como si fuera un general inspeccionando un territorio en disputa. Veo que sigues decidida, dijo, observando las maletas en el recibidor. Sí. ¿Has firmado ya el contrato de trabajo? El lunes a primera hora. Javier asintió lentamente. ¿Sabes? He estado pensando estos 2 días, y creo que tienes razón en algunas cosas. Clara lo miró con sorpresa. No esperaba esa concesión. He sido exigente contigo, continuó Javier. A veces olvido que no todo gira alrededor de mi trabajo. Quizás podríamos intentar encontrar un equilibrio mejor. ¿Un equilibrio mejor? Podrías trabajar pero desde aquí. Proyectos freelance, consultorías, lo que quieras. Incluso podríamos buscar un apartamento en Barcelona para los fines de semana, si eso te hace feliz. Clara se sentó en el sofá. Era una oferta tentadora, y durante un momento se permitió imaginar cómo sería. Tener su trabajo pero mantener la seguridad de su matrimonio, la comodidad de su vida social, la tranquilidad económica. ¿Y qué pasaría la primera vez que tuviera que quedarme en Barcelona hasta tarde por un proyecto?, preguntó. Bueno, tendríamos que organizarnos. ¿Qué pasaría si me ofrecieran un proyecto internacional que requiriera viajar? Javier dudó. Tendríamos que hablarlo caso por caso. ¿Qué pasaría si mi carrera empezara a crecer tanto como la tuya? El silencio que siguió fue elocuente. Clara, dijo finalmente Javier, estoy dispuesto a hacer concesiones, pero también tienen que ser razonables. Tenemos una vida aquí, responsabilidades, compromisos sociales. Tus compromisos sociales, lo corrigió Clara. Tu vida, tus responsabilidades, nuestras, insistió él, pero Clara pudo ver la frustración creciendo en sus ojos. Clara, sé realista. ¿De verdad crees que vas a encontrar algo mejor que lo que tenemos? No busco algo mejor, respondió Clara. Busco algo mío. Javier se acercó a ella, adoptando esa expresión tierna que usaba cuando quería conseguir algo importante. Amor, dijo, tomando sus manos. Entiendo que necesites explorar, que quieras sentirte realizada profesionalmente. Pero, ¿no podemos hacerlo juntos?
¿No podemos encontrar una forma de que tengas tu carrera sin destruir nuestro matrimonio? Clara sintió la familiar presión en el pecho, esa sensación de culpa que aparecía cada vez que sus deseos entraban en conflicto con las necesidades de Javier. Durante 10 años esa presión había sido suficiente para hacerla ceder, pero esta vez algo había cambiado. Javier, dijo suavemente liberando sus manos, durante 10 años he estado buscando formas de hacer que mis sueños encajen en tu vida. Ahora necesito hacer lo contrario. ¿Qué significa eso? Significa que necesito construir mi vida alrededor de mis propios sueños, no alrededor de los tuyos. Javier se enderezó, y Clara vio cómo la máscara de comprensión se desvanecía de su rostro. «Esto es culpa de Sergio, ¿verdad?», dijo, y su voz había perdido toda la ternura anterior. «Te ha llenado la cabeza de fantasías sobre una vida que no puedes mantener. Esto no tiene nada que ver con Sergio». «¿No?». Javier se levantó, paseando por el salón como un animal enjaulado. «¿Crees que es casualidad que aparezca justo cuando estás vulnerable? ¿Crees que es casualidad que te ofrezca exactamente lo que quieres escuchar? Javier, te está utilizando, Clara», gritó, y por primera vez en toda la conversación, perdió completamente el control. «Te va a usar hasta que se canse y después te va a dejar tirada. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Volver arrastrándote a pedirme que te perdone?». Clara se levantó lentamente. «Nunca», dijo con una calma que la sorprendió a ella misma. «Volveré arrastrándome a pedirte nada». «¿No?». Javier se acercó a ella, y por primera vez Clara sintió algo parecido al miedo. «¿Ni siquiera cuando te des cuenta de que no eres tan talentosa como crees? ¿Ni siquiera cuando descubras que el mundo real no está esperando a recibirte con los brazos abiertos?». «Especialmente entonces», respondió Clara, «porque incluso si fracaso, incluso si me equivoco, al menos habré fracasado siendo yo misma». Javier la miró durante un largo momento, y Clara pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido. «Muy bien», dijo finalmente, dirigiéndose hacia su despacho. «Pero cuando esto acabe mal, y acabará mal, no esperes que esté aquí esperándote». «No lo esperaré», respondió Clara. Javier se detuvo en la puerta de su despacho. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», dijo sin girarse. «Que realmente creía que me amabas». «Te amaba», admitió Clara. «Amaba al hombre que creí que eras. Pero ese hombre nunca me habría obligado a elegir entre él y yo misma». Javier entró a su despacho y cerró la puerta. Clara escuchó el sonido del cerrojo y supo que esa era su respuesta final. Esa noche, Clara durmió por última vez en el apartamento donde había vivido 10 años. A la mañana siguiente, tomaría el tren hacia Barcelona, hacia su nueva vida, hacia la versión de sí misma que había estado esperando una década para emerger. No tenía miedo. Por primera vez en años, no tenía miedo de nada. 6 meses después, Clara Montiel caminaba por el terreno donde se alzaba ya la estructura principal de la Residencia Esperanza, el proyecto que había cambiado no solo su carrera, sino toda su perspectiva sobre lo que significaba crear espacios para la vida. El edificio de 4 plantas tomaba forma bajo el sol de mayo de Barcelona, y cada ventana, cada balcón, cada detalle arquitectónico había sido pensado para que 50 mujeres pudieran reconstruir sus vidas con dignidad. «El equipo de construcción dice que las primeras unidades estarán listas para julio», le informó David, acercándose con los planos en la mano. «¿Cómo van los detalles de los interiores?». Clara sonrió, ajustándose las gafas de sol. Llevaba unos vaqueros, una camisa de lino blanca y unas zapatillas cómodas. Su cabello, que había dejado crecer y ahora llevaba suelto, se movía suavemente con la brisa mediterránea. Se veía relajada, segura, completamente diferente a la mujer elegante pero apagada que había sido en Valencia. «Los muebles llegan la próxima semana», respondió, consultando su tablet. «Hemos conseguido que una empresa de Girona nos done las camas y los armarios a cambio de visibilidad en el proyecto. Y ayer confirmé el pedido de las plantas para los jardines comunitarios. ¿Y la sala común? Perfecta. Los sofás modulares permiten reconfigurar el espacio según las necesidades. Reuniones íntimas, actividades grupales o simplemente rincones tranquilos para leer». Clara señaló hacia el primer piso. «Y el sistema de iluminación regulable que diseñamos crea ambientes diferentes según la hora del día». David asintió con admiración. En 6 meses, Clara había demostrado una capacidad de liderazgo,
y una visión creativa que habían superado todas sus expectativas. El proyecto no solo estaba en tiempo y forma, sino que había generado tanto interés mediático que Espacios Humanos había recibido 3 propuestas similares de otras comunidades autónomas. Por cierto, añadió David, esta mañana he tenido una llamada del Ayuntamiento de Madrid. Quieren que presentemos una propuesta para un centro de día para personas mayores. ¿Te interesaría liderar ese proyecto también? Clara sintió esa familiar punzada de emoción que aparecía cada vez que se abría una nueva oportunidad profesional. ¿Cuál sería el timing? Presentación de propuesta en septiembre. Inicio del proyecto en enero si nos lo adjudican. Me encantaría, respondió Clara sin dudar. Hacía 6 meses, esa respuesta inmediata la habría aterrorizado. Ahora se sentía natural, como respirar. Mientras caminaban de vuelta hacia el coche, su móvil vibró. Un mensaje de Sergio. ¿Cena esta noche? He encontrado un restaurante pequeño en Gracia que creo que te va a encantar. Clara sonrió leyendo el mensaje. Su relación con Sergio había evolucionado lentamente, orgánicamente. No había sido el romance cinematográfico que Javier había insinuado maliciosamente, sino algo mucho más valioso, una conexión basada en el respeto mutuo, la admiración profesional y el genuino disfrute de la compañía del otro. Habían tenido su primera cita real 2 meses después de que Clara se mudara a Barcelona. Una cena simple en un bistrot del barrio gótico, donde habían hablado durante 4 horas sobre arquitectura, viajes, libros y sueños. Sergio la escuchaba cuando hablaba, le hacía preguntas inteligentes, desafiaba sus ideas con respeto. Era todo lo que un intercambio intelectual debería ser, y que Clara había olvidado que existía. Perfecto, respondió al mensaje. Te recojo a las 8. El apartamento que Clara había alquilado en el barrio de Gracia era pequeño pero luminoso, con techos altos, suelos de mosaico hidráulico original y un balcón que daba a una placita donde por las tardes se reunían los vecinos con sus hijos. Era todo lo contrario al ático minimalista de Valencia, cálido, acogedor, lleno de plantas, libros y objetos que contaban su historia. Mientras se duchaba y se cambiaba para la cena, Clara reflexionó sobre los últimos 6 meses. No habían sido fáciles. Los primeros días en Barcelona había llorado de soledad y incertidumbre. Había noches en que se despertaba con ansiedad, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Había momentos en que la tentación de llamar a Javier y pedirle perdón era casi irresistible. Pero cada día había sido un poco más fácil que el anterior. Cada proyecto completado, cada decisión tomada por sí misma, cada pequeño éxito profesional la había hecho sentir más sólida, más real. Javier había intentado contactarla 3 veces durante esos meses. La primera, a las 2 semanas de su partida, con un mensaje largo donde se disculpaba por su comportamiento y le rogaba que volviera. Clara no había respondido. La segunda, un mes después, con información sobre supuestas complicaciones legales del divorcio que resultaron ser falsas, cuando Clara consultó con su abogada. La tercera, hacía apenas unas semanas, era simplemente, te echo de menos. Esta vez Clara había respondido, espero que encuentres la felicidad, Javier, la que puedas construir sin necesidad de controlar a otra persona. No había vuelto a saber nada de él. A las 8 en punto, Clara bajó a la placita donde Sergio la esperaba apoyado contra su bicicleta. Llevaba una camisa verde que resaltaba sus ojos, y esa sonrisa tranquila que la hacía sentir como si llegara a casa después de un largo viaje. Estás preciosa, dijo, acercándose para besarla suavemente en los labios. Era un beso cómodo, familiar, sin la intensidad desesperada de los primeros encuentros románticos, pero con algo mucho más valioso, certeza. ¿Cómo ha ido el día en la obra?, preguntó Sergio mientras caminaban hacia el restaurante. Increíble. David me ha ofrecido liderar un nuevo proyecto en Madrid. ¿Madrid? Sergio se detuvo. ¿Eso significa que tendrías que mudarte? Clara notó un matiz de preocupación en su voz, pero también algo más. Respeto por su decisión, fuera cual fuera. Significa que tendría que viajar mucho, pero la base seguiría siendo aquí, explicó Clara. ¿Te importaría? Sergio la miró durante un momento. Me importaría perderte, dijo honestamente, pero me importaría más ser la razón por la que dejaras pasar una oportunidad profesional.
Esa respuesta resumía perfectamente por qué Clara se había enamorado de él. No del Sergio de la universidad, sino del hombre maduro que había aprendido que amar a alguien significaba apoyar su crecimiento, no limitarlo. El restaurante era exactamente como Sergio había prometido: pequeño, acogedor, con mesas de madera gastada y una carta escrita a mano en una pizarra. Se sentaron junto a la ventana, desde donde podían ver a la gente paseando por las calles empedradas de Gracia. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros?, dijo Clara mientras compartían una tabla de quesos catalanes. ¿Qué? Que no necesitamos ser una pareja para ser completos. Somos dos personas completas que eligen estar juntas. Sergio sonrió. ¿Es esa tu forma sutil de decirme que no quieres casarte conmigo? Clara se rió. Es mi forma de decirte que si algún día queremos casarnos, será porque nos apetece, no porque necesitemos que el matrimonio nos dé una identidad. Me parece perfecto, respondió Sergio, aunque tengo que admitir que me gusta la idea de que alguien tan brillante y talentosa haya elegido estar conmigo. ¿Elegido? Clara alzó una ceja. Sigo eligiendo. Cada día. Cuando regresaron al apartamento de Clara esa noche, ella se quedó un momento en el balcón, mirando las luces de Barcelona que se extendían hacia el mar. Sergio estaba en la cocina preparando té, moviéndose con la naturalidad de alguien que se sentía cómodo en ese espacio, pero que no necesitaba poseerlo. Su móvil vibró. Un mensaje de Carmen. He visto el artículo sobre tu proyecto en El País. Papá y mamá estarían orgullosos de ti. Yo también lo estoy. Clara sonrió. Su relación con la familia de Javier había mejorado paradójicamente después de la separación. Carmen había comenzado a visitarla en Barcelona, y en esas conversaciones sin Javier presente, habían desarrollado una amistad genuina. ¿Todo bien?, preguntó Sergio, apareciendo con 2 tazas de té de manzanilla. Todo perfecto, respondió Clara, aceptando la taza y acurrucándose contra él en el pequeño sofá del balcón. ¿Nunca te arrepientes?, preguntó Sergio suavemente, de haber dejado la vida cómoda que tenías. Clara pensó en la pregunta durante un momento. ¿Sabes qué echo de menos de mi vida anterior? ¿Qué? Nada, respondió con sorpresa genuina. Absolutamente nada. Ni la casa grande, ni los coches lujosos, ni las cenas elegantes, porque nada de eso era realmente mío. ¿Y de qué te sientes más orgullosa ahora? De despertarme cada mañana sabiendo exactamente quién soy, dijo Clara sin dudar, de tomar decisiones que salen de mi interior, no del miedo o de la necesidad de complacer a alguien más. De estar construyendo algo que realmente importa. Sergio la besó en la sien. Eres extraordinaria, Clara Montiel. Soy libre, corrigió ella. Y resulta que cuando eres libre, puedes llegar a ser extraordinaria. Esa noche, mientras Sergio dormía a su lado, Clara se quedó despierta unos minutos más, escuchando los sonidos de la ciudad que había elegido como su hogar. Por la ventana abierta entraba el aroma de las flores del balcón que había plantado ella misma, mezclado con el sonido lejano de músicos callejeros que tocaban en la plaza. Por primera vez en su vida adulta, Clara Montiel era completamente, absolutamente feliz siendo exactamente quien era. Y eso, se dijo mientras se quedaba dormida, era algo que nadie podría quitarle jamás. 2 años después de aquella noche de aniversario que cambió su vida para siempre, Clara Montiel recibía el Premio Nacional de Arquitectura Social por su trabajo en la Residencia Esperanza. De pie en el escenario del Palau de la Música Catalana, sosteniendo el galardón entre sus manos, recordó a la mujer que había sido, silenciosa, invisible, viviendo en las sombras de los sueños de otro. En la audiencia, Sergio la aplaudía con orgullo, pero sin esa posesión territorial que había caracterizado la mirada de Javier. A su lado estaban David y todo el equipo de Espacios Humanos, Carmen con su nueva pareja, una mujer arquitecta que la había inspirado a replantearse su propia vida, y algunas de las primeras residentes de Esperanza, mujeres que como Clara habían encontrado el valor de empezar de nuevo. Este premio no es solo mío, dijo Clara al micrófono, su voz clara y segura resonando por todo el auditorio. Es de todas las mujeres que han tenido que elegir entre ser amadas y ser ellas mismas, y han encontrado el valor de elegirse a sí mismas. Después de la ceremonia, mientras caminaba por las Ramblas de Barcelona hacia el restaurante donde celebrarían, Clara se detuvo un momento frente a un escaparate.
En el reflejo vio a una mujer de 37 años, con el cabello libre al viento, ropa que había elegido porque le gustaba, y una sonrisa que nacía desde lo más profundo de su ser. Ya no era la Clara que fingía ser perfecta para encajar en la vida de alguien más. Era simplemente Clara, y eso era más que suficiente. Su móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. He visto la noticia del premio. Felicidades. Espero que seas feliz. J. Clara leyó el mensaje una vez y lo borró sin responder, no con rabia ni desprecio, sino con la tranquilidad de quien ha cerrado completamente un capítulo de su vida. Javier pertenecía a una versión de ella que ya no existía. 3 meses después, Clara abría su propio estudio de diseño especializado en espacios terapéuticos. Montiel Design, espacios para la sanación, se había convertido rápidamente en una referencia en toda España para centros de salud mental, residencias para víctimas de violencia de género y espacios de reinserción social. Su primer proyecto independiente había sido diseñar un centro de día para mujeres que salían de relaciones abusivas. Mientras trabajaba en los planos, Clara se había dado cuenta de algo extraordinario. Estaba creando los espacios que ella misma había necesitado durante su proceso de liberación. Lugares donde las mujeres pudieran redescubrir quiénes eran cuando nadie las estaba controlando. El día de la inauguración del centro, una de las usuarias se acercó a Clara. Era una mujer joven, de apenas 25 años, con esa mirada apagada que Clara reconocía perfectamente. ¿De verdad cree que una puede cambiar completamente de vida?, le preguntó con voz tímida. Clara la miró a los ojos. No solo puedes cambiar de vida, le respondió con la certeza de quien había recorrido ese camino. Puedes convertirte en la mujer que siempre estuviste destinada a ser. 6 meses después, esa misma mujer le envió una fotografía. Se había matriculado en la universidad para estudiar psicología, había alquilado su primer apartamento sola, y sonreía con una libertad que traspasaba la pantalla. Clara guardó esa fotografía en su escritorio, junto a otras decenas de historias similares. Cada una le recordaba por qué había valido la pena saltar al vacío aquella noche en Valencia, porque la libertad, había aprendido, no era solo suya. Era un virus contagioso que se expandía cada vez que una mujer decidía que merecía más que una vida prestada. En su apartamento de Gracia, ahora compartido oficialmente con Sergio, pero manteniendo cada uno su independencia emocional y económica, Clara había enmarcado una frase que había encontrado en uno de sus libros de diseño. Los espacios no solo albergan la vida, la transforman. Y Clara Montiel, la mujer que había tenido el valor de rediseñar completamente su propia existencia, sabía que esa frase era la verdad más profunda que había descubierto en sus 37 años de vida. Algunas noches, cuando se quedaba trabajando hasta tarde en sus proyectos, Clara recordaba a la mujer que había sido, elegante pero vacía, cómoda pero invisible, y sentía una inmensa gratitud hacia esa versión de sí misma, porque sin su silencio no habría valorado tanto su voz, sin su conformidad no habría apreciado tanto su rebeldía, sin su pérdida no habría celebrado tanto su reencuentro consigo misma. La historia de Clara no era la de una mujer que había encontrado al hombre perfecto para ser feliz. Era la historia de una mujer que había encontrado la valentía de ser imperfecta, auténtica y libre, y que al hacerlo, había descubierto que esa era la única forma real de ser feliz. Y en esa libertad conquistada día a día, decisión a decisión, Clara había encontrado no solo su propósito profesional, sino algo mucho más valioso, la paz absoluta de vivir en coherencia consigo misma, porque al final, se dijo Clara mientras observaba Barcelona desde su balcón una noche de verano, rodeada del aroma de sus plantas y del sonido de su propia respiración tranquila, la única persona a la que realmente necesitaba amar sin condiciones era a ella misma, y eso, por fin, lo había conseguido. ¿Tendrías el valor de hacer lo mismo que Clara? ¿Serías capaz de dejarlo todo por recuperar tu verdadera identidad, aunque significara perder la comodidad y enfrentar el miedo a lo desconocido? Vuestra participación en el canal es muy importante. Por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.